sinceridad, en una de las dos no puede existir intimidad. No puede existir intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Maravilloso texto para poder iniciar esta noche. Grábalo en tu mente. Gracias, Señor, por haberlo encontrado. Creo que siempre van a tener que sentarse de este lado para poderle asesorar. Bueno, solo tenga el versículo, pero no tenga refresco, hermano, fresquecito, ¿dónde se encuentra? Ok, Primera Crónicas 16:4 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Aleluya. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Y ahí encuentra dos puntos. Y si Dios me permite, algún día vamos a desarrollar los nombres de cada uno de ellos, porque el significado de cada uno de estos nombres, hermano, es profundo para poder entender qué es lo que significaba, hermano, recordar, confesar y loar a Jehová. ¿Sí? Estas son las tres características de las personas que habitan en la presencia de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos recordar quién es nuestro Dios. Creo que la Biblia dice que en este pasaje David había puesto ministros de los sacerdotes para que ministrasen, ¿sí?, a Jehová, para que sirvieran a Jehová, y los había puesto delante del arca del pacto. Y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, ¿sí?, la gloria de Dios. ¿Cuántos sabían eso? El arca del pacto significaba, hermano, simbolizaba el lugar de habitación de Dios, y allí es donde nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros somos la habitación. Pablo decía: ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios y que no sois vuestros? Pablo hablaba de que nosotros somos el templo del Dios vivo. Y en aquel tiempo, hermano, como Jesús no había todavía pagado en la cruz el precio para limpiar los pecados del corazón, Dios habitaba en un arca, la cual había mandado a Moisés, y le había dado, hermano, detalles específicos cómo aquella arca debería de ser construida, ¿sí? Cuánto debería de tener de oro y qué es lo que tenía que habitar dentro de esa arca. Y cuando ellos hubieron acabado todo el trabajo que Dios le había encomendado a Moisés, la presencia de Dios descendió sobre esa arca, sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca, y era el lugar, hermano, santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, donde nosotros sabemos que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Amén. Entonces nosotros ahora sabemos por la palabra de Dios y la revelación que ahora Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, sino que nosotros somos el templo del Dios vivo. Dile al que está a tu lado: tú eres el templo de Dios. Y dile más directo: tú eres el arca de Dios. En otras palabras, dile: tú eres el portador de la gloria de Dios. Dice, esto no es fantasía, esto es una realidad que tenemos que aprender a vivir. ¿Y cómo podemos aprender a vivir? Sabiéndolo en nuestra mente que somos el templo del Espíritu Santo, y que no solamente somos edificados como piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu, sino que, hermano, Él nos anhela celosamente. ¿Sabía usted eso? Él está celoso de ti. Él te anhela celosamente. Se molesta cuando tú, hermano, estás adorando a otros dioses. Cuando Él no ocupa el primer lugar en tu corazón, Él se molesta. Y estoy seguro que más de algunos de ustedes se lo ha dicho: a mí no me gusta eso que estás haciendo. Quiero que dejes eso, déjalo ya. Y ahí está persistiendo en el pecado, o en una mala acción, aunque no sea de todo pecado, en una mala acción o un mal pensamiento, porque Dios te va a hablar el pensamiento, no te lo va a gritar en público. Y te lo habla en tu mente, en tu corazón, y te dice: necesito que dejes esto. Y tú le dices: no, más adelante. Entonces Él te dice: ok, más adelante, si tú quieres hablarme, vas a tener que primero dejar eso y después yo te voy a hablar. Algunos jóvenes se me acercan: mira, yo ya no he escuchado la voz de Dios. No, si no obedeciste la primera, ¿para qué quieres que te hable dos veces si la primera no has obedecido? Entonces Dios es verdaderamente celoso. Él es un Dios santo y te anhela solo para Él. ¿Por qué? Porque el precio que Jesús pagó en la cruz es suficiente y mucho
hermano, mucho alto para nosotros, de mucho valor. Y nosotros deberíamos de entender eso para poder, hermano, morir cada día. Pablo decía, yo cada día muero y golpeo mi cuerpo para que después de haber sido un líder, yo venga a ser quitado del ministerio, del sacerdocio o del área en que está sirviendo al Señor. Nosotros somos llamados para hacer esa morada de Dios. Y me gusta porque cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios, entiende el pacto, por eso tomamos ese versículo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer, ¿sí?, sus propósitos, su pacto. ¿Qué significa todo? Y en aquel tiempo el pacto simbolizaba el arca, se llamaba el arca del pacto, ¿no? Porque ahí estaban las tablas de la ley. Si no había cumplimiento de las tablas de la ley, la presencia no era manifiesta. Ahí estaba el maná, que simbolizaba hoy mismo, hermano, la tipología de Cristo, el pan vivo que desciende del cielo. En aquel tiempo era un tipo de Cristo. Y estaba la vara de Aarón, que significa el sacerdocio real de Jesús. Todo está centrado en él. Y esos tres elementos deben habitar en el corazón de aquel que quiera ser ministro de Jesucristo. Debe existir la ley en su corazón. ¿Me está escuchando? Cuando Dios llama al profeta Ezequiel, le dice, cómete este rollo. Simbolizaba que tenía un pacto que iba a hacer con él, pero antes de él volverse la boca de Dios o el portador de la gloria de Dios, tenía que comerse el rollo. Y me lo comí, dice Ezequiel, y fue dulce en mi paladar, pero en mi vientre fue amargo porque había endechas. Amén. Entonces, hermanos, debemos entender que hoy en nosotros debe habitar palabra abundante. Cuando uno le dice, hermano, lea la Biblia, no es por fastidiarlo. Usted sabe que yo le decía a los hermanos, la ignorancia es amiga, hermano, de la esclavitud. Si usted ignora, pronto va a caer esclavo. Y la esclavitud es hermana de la muerte. La persona que no sabe de la esclavitud es como que estuviera viviendo, hermano, viviendo muerta. ¿Me está escuchando? El Señor hablaba de los muertos como gente que caminaba. Decía, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Él estaba enseñando que aquella gente que no tiene la palabra de Dios en su corazón, que no tiene el espíritu de vida en Cristo Jesús, aunque ande caminando, está muerto espiritualmente. Porque para Jesús los vivos son aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos entender que todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, debe existir abundante palabra, debe existir Jesucristo en el centro del arca. Y debe, hermano, reconocerse a ese Jesucristo, hermano, como el sumo sacerdote por excelencia, según el orden de Melquisedec. ¿Me está escuchando? O sea, no hay otro sacerdote. No puedes tener un segundo sacerdote o sumo sacerdote. Solo hay uno, se llama Jesucristo. Amén. Y en ningún otro hay salvación. Tú lo sabes, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si nosotros queremos ser ministros de Jesús y queremos ser portadores de la gloria, debemos aprender, ¿sí?, que el arca significa eso, y que nosotros ahora somos los portadores, y que si queremos ver la gloria de Dios sobre nuestra vida, debemos hacer estas tres cosas que David les ordenó a esos sacerdotes. Y número uno, para los que apuntan, usted diariamente debe recordar cuán grande ha sido Dios contigo. Amén. ¿Para cuánto Dios ha sido grande? Amén. Si yo en esta noche dijera, hermano, ¿cuántos quieren dar un testimonio de 5 minutos? Muchos levantarían la mano, porque te aseguro que más de alguna vez has recibido un milagro de Dios, una visitación de ángeles cuando no tenías que comer, un milagro que te salvó de un accidente, ¿sí?, balas que silbaron por tus oídos y nunca te pegaron, porque la mano de Dios estaba allí. Y todos nosotros tenemos algo que recordar maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Por eso David decía, hermano, traeré a memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, voy a traer a memoria el poder que Él ha ejecutado. Ahora, hemos estado hablando de los pensamientos. ¿Cómo vas a traer a memoria algo que nunca viviste o algo que nunca aprendiste? Cuando nosotros cantamos el cántico, echó a la mar que nos